después de ver todos los acontecimientos que sucedieron en la explosión de Amuay, los venezolanos, y hablo por ellos, por la gran mayoría que no conoce el negocio petrolero y que en este momento de manera empírica debe de estarse haciendo preguntas tan simples y sencillas como: ¿por qué no se toma en cuenta en la investigación las declaraciones decisivas de los que viven en la zona, que aseguran había una fuga de gas desde hace más de 4 meses antes de la tragedia? Me dijo que cuando ella entró a su casa olía gas. Entonces ella vino y le dijo a la niña que cerrara la bombona del gas. Entonces ella dice: mamá, pero la bombona está cerrada. Se acostaron a dormir y ya cuando era como la 1 explotó. ¿Por qué no se toma en cuenta el mensaje de Rigoberto García, trabajador de Puramín, una empresa privada que estaba ubicada justo al lado, contiguo de la explosión, víctima fatal de los hechos, quien horas antes de morir en la tragedia envió vía BlackBerry el mensaje gas metano a 24% y gas sulfuro de hidrógeno 4%, nos estamos muriendo? Él alertó, incluso el mismo día de la explosión, horas antes de la tragedia. ¿Por qué 31 eventos trágicos? Y estoy hablando de lo que sucedió en Amuay durante los años que está Hugo Chávez ahí. 31 eventos trágicos desde el 2003 no fueron tomados en cuenta para rectificar el plan de mantenimiento, Rafael Ramírez. ¿Por qué, si es una empresa de alta tecnología, como dice el presidente Hugo Chávez, no funcionaban los sensores de aire que hubieran detectado cualquier fuga, y dónde está la bitácora de mantenimiento que demuestra que el mantenimiento estaba al día o en mora? Totalmente lo contrario. ¿Dónde está esa bitácora de mantenimiento? ¿Por qué ni siquiera hubo una sirena de alerta después del hecho para alertar a los habitantes de las periferias no afectados por la explosión para ir en socorro de las víctimas o en resguardo de sus vidas, según fuese el caso? Pero una alarma, una alerta, como normalmente tienen los aeropuertos, tienen los puertos, cuando sucede algo, hay una alerta, la misma que se puede apreciar en un rótulo, ahí en el palito, que dice: si usted ve estos semáforos en rojo, no avance más y busque resguardo en la distancia. Si usted escucha una sirena, no avance más. ¿Por qué tampoco había una sirena que advirtiera que estaba sucediendo algo, Rafael Ramírez? ¿Por qué no había espuma comburente especial y las maquinarias que existen en las otras empresas petroleras del mundo para apagar incendios de este tipo, Rafael Ramírez? ¿Por qué movieron los cuerpos de las víctimas fatales, como aparecen en las fotos? Ahí les coloco una, antes que el Ministerio Público, en la figura de los fiscales, llegara a levantar los hechos e indicios cuyas experticias servirían para la búsqueda de los responsables, si es que es cierto, Hugo Rafael Chávez Frías, que tú quieres encontrar a los responsables. Si es que es cierto, Rafael Ramírez, si es que es cierto, Luisa, que ustedes quieren encontrar a los responsables de este otro hecho más de los tantos que han ocurrido en su gobierno, más que los 40 años anteriores. ¿Por qué a tan solo horas de haber sucedido la tragedia, ya personeros del gobierno sugerían y recomendaban que había sucedido sabotaje como en todas las tragedias anteriores? Entre ellos, Eva Gollinger, Mario Silva, Juan Barreto, Diosdado Cabello, que se atrevió a decir: lo ocurrido en Amuay es culpa del golpe y del paro petrolero de hace más de 10 años, donde estaban metidas las manos asesinas de la oposición. ¿Por qué el presidente de la República, que vive en Caracas, esponjado, allá metido en Miraflores, en Caracas, a yo no sé cuántas horas de distancia en carro, jamás hubiera sentido el olor a gas, si acaso de la cocina de Miraflores, pero bajo ninguna circunstancia hubiera sentido el olor a gas que sintieron las trabajadoras y los trabajadores desde hace 4 meses allá en Amuay? ¿Por qué, si él está en Miraflores, en Caracas, asegura que no había una fuga de gas, en contraposición con los trabajadores y vecinos que aseguran lo contrario, Hugo Chávez? Ir hasta allá a mentirle a esa gente en su cara, a mentirle al que sabe que estás diciendo una mentira y que él dice la verdad. ¿Por qué no se ha separado del cargo a Rafael Ramírez, Hugo Chávez? El ministro de Energía, como es normal para evitar influya, perturbe o tuerza interesadamente la investigación de los fiscales.
¿O por qué Rafael Ramírez no se separa del cargo voluntariamente? Sería una iniciativa propia para demostrar que en realidad no tiene nada que temer o esconder con referencia a este caso, a este siniestro. Rafael Ramírez, sería una iniciativa que demostraría que tú en realidad estás diciendo la verdad y el pueblo de Venezuela podría creerte si así lo hicieras. Finalmente, ¿por qué el gobierno no se somete de manera plena a una investigación o auditoría de los expertos internacionales para demostrarle al pueblo de Venezuela de verdad? No con politiquería, no yendo 48 horas después al lugar de los hechos y tomándose fotos con los sobrevivientes y no hablando de las muertes fatales en el sitio, no reclamándole a los que estaban ahí por qué ustedes movieron los cadáveres. ¿Cómo es posible que estoy explotado? No hay una sana crítica lógica de parte del presidente. Él llega a decir lo que siempre ha dicho cuando pasa esto, cuando la ineptitud e ineficiencia se hace presente en Venezuela. Finalmente, ¿por qué el gobierno no se somete de manera plena a una investigación de auditoría de expertos internacionales para demostrarle al pueblo venezolano, que es a quien tiene que darle cuentas, de una vez por todas, no a la oposición, al pueblo venezolano, al que en este momento lo mira como un mentiroso, al pueblo venezolano, para que de una vez por todas que demuestre que en realidad los más de 150 muertos desde el 2003 que acusa la oposición ha sucedido en las instalaciones petroleras por impericia e incuria no es sino normal en las empresas petroleras. Esas son preguntas que se hace el de a pie como yo, que se hace el pueblo venezolano como este servidor, que se hacen los patas en el suelo. No hay que ser ingeniero, Rafael Ramírez, para saber que nuevamente ustedes están utilizando el plan estratégico que siempre utilizan cuando pasa una tragedia como la de Cabín. ¿Ustedes se acuerdan de estas imágenes? ¿Ustedes se acuerdan de lo que sucedió con ese caso? Más de 200 casas afectadas, 88 experticias sobre las casas que en realidad supuestamente estaban afectadas. Dijeron exactamente igual en Girardot: no hay saqueos, como dijo Chávez, como se atrevió a decir Chávez. No hay saqueos. Y Jagua aceptó que habían saqueos. Jagua fue el que también dio la cara en ese momento. ¿Y qué dijo? Exactamente lo mismo que está diciendo ahorita. ¿Qué pasa con los accidentes que suceden prácticamente de manera continua y cotidiana en la empresa petrolera venezolana? ¿Qué pasa? Que solo se sabe cuando suceden afuera, como el camión cisterna que iba subiendo la regional del centro y mató a un gentío porque llevaba una de las compuertas llenas, no llevaba un precinto de seguridad, no llevaba ninguna metodología de seguridad y mató a un gentío y el que pagó fue el chofer. ¿Por qué en Venezuela está sucediendo lo que dicen los personeros rojos rojitos a través de un mail que me enviaron y me pidieron que por favor no dijera que ellos me habían enviado el cronograma de eventos de PDVSA en original, donde reza del 2003 para acá una cantidad de muertos espantosa, una cantidad de eventos por negligencia en muchos de los casos espantosa? Cuento los de Amuay y los de Amuay graves. Los casos de Amuay graves superan lo permitido por cualquier patrono desde la presidencia de la República para separar del cargo a cualquier ministro de energía. Señores, estamos ante un caso de impericia, estamos ante un caso de incuria, estamos ante un caso de ineficiencia, de no preparación para hacer las cosas. ¿Y toda la culpa hay que echárselo al personal de PDVSA? Yo creo que no. La conducta emana desde más arriba, la conducta emana desde Miraflores, a través de lo que hace el presidente, que desvirtúa lo importante, que simplifica los procesos que de verdad tienen que ser apegados a los cronogramas y procesos internacionales, a la metodología internacional de seguridad, a los más altos estándares y protocolos de seguridad que deberían ser acogidos a pie de letra. Existen, porque hay gente que me envía mails y me dice que ahí estaban los protocolos, pero que no se cumplían. Claro que es una falla de mantenimiento, claro que es una falla porque
había incapacidad trabajando ahí en la empresa petrolera. Claro que había una falla y claro que esos muertos deben de tener a los responsables presos cuanto antes. Rafael Ramírez debe de ser investigado. Deben de ser investigados los directivos de Amuay y deben de ser investigados los más de 300 casos que hablan de problemas en nuestra empresa petrolera. Todos los procesos peligrosos en el mundo, no en Venezuela, hablando de la expectación general, en el mundo tienen una metodología de seguridad para cuidar a los trabajadores. En Venezuela, en nuestra empresa petrolera, no fue así. Se tomó a la ligera y están tratando a la empresa petrolera realmente, como escuché en estos días, como una cafetera. Por otra parte, hay que hablar de otra cosa, del trato mediático que se le dio a este evento. Es deplorable la manera en que por BTV Mario Silva nuevamente se sirve de la carroña y acusa a la oposición de algo que él está haciendo. Cuando habla de los compatriotas, de que hay que tener claro que hay que respetar a los venezolanos, y no se queja de todas estas preguntas que acabamos de hacer en este programa. Ni él ni ningún personero del gobierno pasaría por apátrida. Lo que sí dice es que es posiblemente la oposición y un sabotaje, como lo fue Cabini, como lo fue la explosión del año pasado de Amuay, como lo han sido estos 300 y pico de eventos, casi 400 eventos. Muy bien, Mario Silva, lo que lamento es que yo te muestro esta foto y que tú no te quejes del trato que le dan a los cadáveres de los venezolanos, no de los patriotas venezolanos, no, de los venezolanos, como yo, como tú y como ellos que murieron ahí. Ese es el problema, que tú no te quejas. Eso demuestra tu sensibilidad en representación del socialismo que vende Chávez. De esa manera es que siempre van a levantar los muertos para que el Estado no pague lo que tiene que pagar cuando es ineficiente. A Mario Silva, te pregunto yo, de esa manera. Ve, Mario Silva, yo prefiero creerle al Mario que vi al comienzo del programa, de tu programa, el del día sábado a la noche, que dijiste que sabías cuándo comenzaba, pero no cuándo terminaba. Ese Mario Silva, consternado, confundido a lo interno, como quedó evidente, preguntándose, ¿será que debo de seguir colaborando con este gobierno? ¿O debo de decir la verdad? Ese Mario Silva es al que yo le hablo ahorita. Mario, deja de utilizar ese programa para encubrir cosas que le hacen daño al pueblo venezolano. Deja de utilizarlo. Y por el contrario, exígele al presidente de la República, exígele a Rafael Ramírez, pon a prueba esa paternidad que tienes, pon a prueba ese supuesto amor que tienes por Venezuela. Deja que aflore ese venezolano que se sintió confundido y que no sabía qué hacer con las manos, de los nervios de saber que iba a colaborar con algo que era incorrecto. Lo cierto del caso es que nadie tiene derecho a agarrar a esas víctimas y colocarlas en un tablón electoral y comenzar a cabalgar sobre esos muertos. A los muertos de Amuay, a los familiares, los acompaña en su dolor. Solo aquel que ha sentido la desgracia de la muerte en un familiar, o que ha sentido muy cerca la desgracia de algo malo a nuestros seres queridos, sabemos que ese dolor es profundo y duele mucho. Vaya mi solidaridad, vaya mi sentimiento de dolor con ellos. Y a los heridos, por favor, pido que se les dé toda la colaboración y que puedan salir adelante. No es justo que las vidas los marque por una ineficiencia, por una ineficacia, por una incuria. Y todavía menos justo que pase el tiempo y que nadie pague por esa irresponsabilidad. Señores, hasta otro próximo monopolítico. Que estén.